En esta mañana me gustaría compartir con vosotros acerca de la razón y el motivo por el cual estamos celebrando la Navidad. Ayer estábamos en Nueva Vida, en el comedor, haciendo el servicio que siempre se hace el día de Nochebuena y el día de Nochevieja, y había un señor catalán, no era el usuario al que estamos acostumbrados. Había una buena cantidad de niños y de adolescentes no identificados, los famosos meinas, que habréis oído en los medios de comunicación. Y este señor catalán, estuve hablando un rato con él, y ayer no es que yo sea Petronio, el árbitro de la elegancia, y no es que me importe lo más mínimo como visto, pero ayer debía de ir tan mal que algunos me confundían con usuario, ¿verdad? Cuando me senté a hablar con ellos y me hablaban diciéndome si yo hablaba español para venir a mi lado, porque la parte de la derecha estaba toda llena de marroquíes que solo hablaban en árabe y el pobre estaba allí aislado y vino a buscar cobijo. Pero este señor catalán decía: yo no sé si Dios existe o no existe. Tengo dudas cuando veo tanto dolor y cuando veo tanto sufrimiento. Pero si existe, seguramente cuando se manifiesta es cuando gente como vosotros sirve a los que estamos en necesidad. Y la verdad, nada más por eso valió la pena la noche de trabajo. Me gustaría compartir con vosotros un versículo. Solamente voy a predicar sobre un versículo que está en Mateo capítulo 1, versículo 24, y dice: todo esto sucedió en cumplimiento de lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Una virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo, a quien llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dejadme que os hable un poco acerca de la idea de Dios. La idea de Dios siempre ha tenido como dos dimensiones. Pensad en un pájaro con dos alas o pensad en dos manos. Una dimensión era el Dios trascendente. Durante siglos siempre se había pensado de Dios como alguien lejano, como alguien distante, como alguien que no tenía interés ni en su creación, ni tenía interés en sus criaturas. Era el Dios que estaba más allá, que tal vez creó el mundo, que tal vez lo llamó a formación, pero una vez que el mundo comenzó, se desinteresó. El Dios trascendente era un Dios que generalmente creaba pavor y miedo entre las personas. En el pasado la gente lo identificaba con los fenómenos de la naturaleza, los terremotos, los maremotos, los rayos, los truenos, y generaba miedo. Y había que propiciar, y había de alguna manera que protegerse de ese Dios que generaba miedo por su lejanía, por su grandeza, por su trascendencia. Pero también hay otra dimensión de Dios, que es de la que me gustaría hablar con vosotros en esta mañana, y es el Dios inmanente. Cuando hablamos del Dios trascendente es el Dios lejano. Cuando hablamos del Dios inmanente es el Dios cercano. La palabra inmanente, que es una palabra latina, que es la composición de dos palabras, es una composición de dos palabras, in, que significa dentro de, y la palabra manere, que significa quedarse o permanecer. Cuando hablamos de un Dios inmanente, hablamos de un Dios que viene, que se queda y que permanece con nosotros. El Dios trascendente era un Dios lejano que producía miedo. El Dios inmanente es un Dios cercano que produce confianza. Y este es el Dios del que me gustaría hablar en esta mañana, evidentemente de manera breve. De ese Dios inmanente que ha tomado la decisión de estar con nosotros y de estar cerca de nosotros. Uno de los nombres que se le dio a Jesús, como os he leído en este versículo, es el nombre de Emmanuel, que significa Dios
con nosotros. Era uno de los nombres que recibió Jesús. Para los judíos, en la época de la Biblia, un nombre era muchísimo más que algo que servía para diferenciar a unas personas de otras. En el mundo judío, el nombre se creía que estaba relacionado con el carácter de la persona y también estaba relacionado con la misión o el propósito que esa persona iba a cumplir en la historia. Así que el nombre era mucho más que tú te llamas así, tú te llamas asá. Yo creo que tiene razón. Una vez le pregunté a mi madre, ¿por qué me pusisteis Félix si no hay ningún antecedente en la familia? Y mi madre, que no se cortaba un pelo, dijo, lo encontramos en Internet. No sabía yo que en el año 1956 Internet ya existía, pero mi madre, que siempre tenía una respuesta y rápida, dijo que mi nombre lo encontraron en Internet. Pero la palabra Félix, el nombre Félix, un nombre latino, que significa feliz. Y realmente cuando pienso en mi vida, creo que mis padres, hubiera o no hubiera Internet, lo calcaron. Y no sé si el nombre me ha hecho así o si yo he hecho honor al nombre, pero no importa, me considero feliz. Y una de las fuentes de felicidad más grandes en mi vida ha sido el poder tener una relación personal con Jesús. Así que realmente, para los judíos, el nombre significaba algo relacionado con el carácter de esa persona y con la misión de esa persona. Emmanuel hace referencia al Dios cercano, hace referencia al Dios inmanente, a ese Dios que ha decidido tomar la iniciativa de acercarse a nuestra realidad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan lo describe de una manera muy interesante. Dice, todos lo conocéis porque venimos de una cultura católica y los que hemos sido educados en una cultura católica nos acordamos del Ángelus, cuando se rezaba que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero a mí me gusta el significado en la Biblia. En la Biblia el significado literalmente es que Dios decidió trasladarse a nuestro vecindario. Si vives en una casa de pisos, el nuevo vecino es Jesús. Si vives en una urbanización, el nuevo vecino que ha venido es Jesús. Si vives en un pueblo, el nuevo vecino es Jesús. Porque literalmente lo que dice Juan en el versículo 14 del primer Evangelio es que Dios decidió tomar la iniciativa de hacerse como uno de nosotros, de venir, por decirlo de alguna manera, a nuestro vecindario, de vivir no solamente entre nosotros, sino vivir como uno de nosotros. Mi fe ha pasado por muchas épocas, pero yo honestamente no podría creer ni tener una relación con un Dios que nunca ha vivido la experiencia humana. ¿De qué me sirve a mí un Dios que esté en el trono del universo, por encima del bien y del mal, pero que no tenga ni puñetera idea de cómo se vive aquí, de lo que significa ser humano y de las tensiones, las realidades, los nervios y las presiones que vivimos los seres humanos? ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Qué puede entender ese Dios trascendente, sentado en la distancia, por encima del bien y del mal y ajeno a nuestra realidad como seres humanos? Pero no es así Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Nos dice la Biblia que Jesús ha experimentado, o Dios ha experimentado en la persona de Jesús, todo aquello que cualquier ser humano puede experimentar. Tal vez no cuantitativamente, pero sí cualitativamente. Dejadme que os explique. Es evidente que Jesús no pasó por todas y por cada una de las situaciones que nosotros hemos pasado. Nunca vivió la frustración de que el Internet fuera lento, ¿verdad? Porque vivía en una época diferente. Pero sí que ha experimentado la realidad de ser un ser humano. Dejadme que os comparta algunas de las realidades que él tuvo que vivir. Sospechas acerca de su nacimiento. La verdad, incluso para nosotros nos cuesta creer a veces que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Pensad lo que debe de ser como adolescente o como niño crecer con la sospecha de que tu padre tal vez no es tu padre, ¿verdad? Pensad que padeció la emigración y el exilio. Muchos de los que estáis aquí sois emigrantes. Los que vivimos aquí, nos es difícil identificarnos con la situación del que ha tenido que dejar su casa, su tierra, sea por razones políticas, sea por razones económicas, sea por razones religiosas. Pero Jesús tuvo que huir siendo niño y exiliarse en Egipto por cuestiones puramente religiosas y políticas.
Jesús fue perseguido por sus ideas religiosas. Jesús sufrió la incomprensión de su familia. Su familia le decía, hombre, si tú quieres tener un impacto, vete a Jerusalén. Su familia se lo quería llevar porque consideraban que estaban tarados, ¿verdad? Como probablemente nosotros pensaríamos si alguien en nuestra casa dijera, hey, en la cena de Navidad os tengo que decir que soy el nuevo Mesías. Pues probablemente no os lo tomaríais en serio, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, consideraríais que algo le pasa a este chico y habría que llevarlo a Pablo Martínez, ¿verdad? Sufrió la traición de sus amigos. Todos sabemos que sus amigos lo abandonaron y solamente las mujeres y Juan estuvieron al pie de la cruz. Judas, uno de su círculo más íntimo, lo traicionó. Pedro, en 3 ocasiones, lo negó. Sufrió la manipulación y el abuso por parte de la gente. La gente usaba a Jesús para que lo alimentara, para que lo sanara, para que lo curara, para que le arreglara la familia. La gente usó y abusó de Jesús. La gente utilizó a Jesús para sus propios intereses. Jesús tuvo que experimentar la falta de recursos económicos y, por no alargar más la historia, Jesús tuvo que ser víctima de la injusticia social, de la injusticia política, del racismo y, finalmente, de la muerte, y una muerte injusta. ¿Por qué os quiero compartir todo esto? Porque yo creo que Emmanuel, Dios con nosotros, tiene la capacidad de entender nuestra realidad como seres humanos. Y a mí no me serviría personalmente un Dios que no tuviera esta capacidad. Emmanuel, Dios con nosotros, tiene la capacidad de empatizar, porque ha estado entre nosotros, pero ha sido como uno de nosotros. Y a excepción del pecado, según nos dice la Biblia, ha experimentado todas las realidades y todas las situaciones que tú y yo podemos experimentar. Por eso, Emmanuel, Dios con nosotros, tiene la capacidad de empatizar. A veces nos han dicho que empatizar es ponerte en la piel del otro. No te puedes poner en la piel del otro si no has vivido determinadas experiencias. ¿Quién puede ponerse en la piel de unos padres que han perdido a un hijo si no has perdido a un hijo? ¿Quién puede ponerse en la piel del que ha tenido que dejar su tierra si tú nunca has salido de tu casa? No puedes empatizar con eso. Lo único que puedes hacer es empatizar con las emociones que eso provoca. Empatizar no es ponerte en la piel del otro. Empatizar es tener la capacidad de conectar con las emociones de otro. Porque las emociones que esa persona está experimentando de alguna manera están conectando con situaciones, si no idénticas, similares a las que tú has tenido. Cuando un padre pierde a un hijo, si tú no has perdido a un hijo, no puedes empatizar con la pérdida, pero puedes empatizar con las emociones de sufrir, el dejar, el perder, algo que es importante y que es significativo para ti. Si a ti nunca te han traicionado tus amigos, no te puedes poner en la piel de aquel que ha sido traicionado. Pero si tú has visto el desengaño y has experimentado el desengaño de parte de personas que eran significativas para ti, sí que puedes conectar con esas emociones. ¿Me hago entender? ¿Me estoy sabiendo explicar con la suficiente claridad? Para mí este es Dios. Este es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Dios al que yo puedo ir con mi realidad como ser humano, puedo ir con mi frustración, con mis problemas, con mis cargas y con mis necesidades, sabiendo que Él puede entender, porque Él ha estado con nosotros y Él ha sido como uno de nosotros y Él ha vivido como uno de nosotros. Ya estoy acabando y hay un pasaje en la Biblia que es muy significativo. Dice, nosotros, los que tenemos una relación personal con Jesús, no tenemos en el cielo un Dios que no nos pueda entender. Dice, nosotros tenemos en el cielo un Dios que puede empatizar, un Dios que ha vivido la realidad de la experiencia humana, un Dios que cuando tú vas con tu miseria, con tu frustración, con tus ansiedades, con tus problemas, con tus tensiones, con tus decepciones, con tus miedos y con tus inseguridades, puede entender, porque ha estado allí. Puede entender porque lo ha vivido y porque lo ha experimentado. Puede entender porque Él no es el Dios trascendente que está por encima del bien y del mal alejado. Él ha querido participar contigo y conmigo de la realidad de ser un ser humano.
Acaba diciendo este pasaje de la Escritura: por eso nos podemos acercar con confianza a ese Dios donde vamos a encontrar socorro. Sería falso decir que nos podemos acercar a Dios para que todo vaya bien. Mentira cochina. Y si te dicen que si te acercas a Dios todo va a ir bien, te están vendiendo un evangelio falso. Pero lo que sí promete la Biblia es que ese Dios te va a acompañar. Ese Dios va a estar contigo, va a estar en medio del dolor, en medio del sufrimiento, empatizando. Porque cuando sufres, lo que menos necesitas son esas frases hechas de todo irá bien. Al final lo entenderás, ya verás cómo se soluciona. Ahora no lo puedes entender, pero ya lo entenderás. A veces lo mejor delante del sufrimiento es el silencio. A veces lo mejor delante del sufrimiento es simplemente estar ahí. Es tener la capacidad de entender las emociones del otro. Porque a veces lo que queremos es arreglar al otro para sentirnos nosotros mejor. Y simplemente lo que necesitamos es estar presente. Lo que Emmanuel, Dios con nosotros, promete es que no te va a librar de ninguna de las dificultades de la vida. Ninguna. Y si alguien te promete lo contrario, te miente. Ves al Corte Inglés si quieres que te solucionen las dificultades de la vida. Lo que Emmanuel, Dios con nosotros, te promete es que va a estar contigo en todo momento, que te va a dar su apoyo, que te va a dar su capacidad de resistir, su capacidad de aguantar. Acabó Emmanuel, Dios con nosotros. Dejadme que haga un resumen para ya dar la conclusión. Os estaba diciendo de que uno de los nombres que se le da a Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Os estaba diciendo que hay dos perspectivas de Dios: el Dios trascendente y lejano, que produce miedo; el Dios inmanente y cercano, que produce confianza. Os estaba diciendo que en el antiguo Israel el nombre era mucho más que lo que sirve para diferenciar a uno de otros. Era una manera de significar el carácter y la misión de una persona. Y por eso Jesús se le llama Salvador, pero también se le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Hemos visto que Jesús ha bajado a nuestra realidad, ha estado en medio nuestro, pero ha sido como uno de nosotros. Y hemos visto que porque ha vivido toda la realidad, Él puede entender y Él puede empatizar. Empatizar no es que me pongo en tu lugar. Empatizar es que conecto con las emociones que tu situación genera, porque algo, de alguna manera, resuena en mí que es similar o que yo he experimentado. Pero también hay una cosa, y esa que quiero acabar, es que Emmanuel, Dios con nosotros, ha hecho una promesa. Yo voy a estar contigo todos los días, cada día, hasta el fin, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, ha prometido: yo no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Emmanuel, Dios con nosotros, se hace presente en nuestra vida y en nuestra realidad, cada día, hasta el fin del mundo. Yo hace muchísimos años, y con esto ya termino, para que veáis que es cierto, ya lo guardo, ¿verdad? Porque este es el truco del predicador. Y para terminar, pero sigue como las pilas Duracell y siguen, pero para terminar, yo hace muchos años que no tengo el más mínimo interés en que la gente se haga evangélica o protestante. Mi único interés es que la gente tenga la oportunidad de conocer a Jesús y de tener una relación personal contigo. Y por eso en esta mañana lo que quiero decirte es que Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, también quiere ser Dios contigo y Dios en ti. Cada día. Él no te promete que la vida va a ser fácil. Supongo que ya los habéis dado cuenta, ¿verdad? Lo que sí que Él promete es que Él va a estar contigo cada día hasta el fin. Y esto es lo que celebramos hoy. La música, las ofrendas, los mejores deseos tienen sentido si Emmanuel está contigo. Si no, yo te diría no celebres la Navidad, porque lo que celebramos es que Jesús ha tomado la iniciativa de bajar a nuestra realidad. Ojalá podáis experimentar esta realidad en vuestra vida cotidiana. Que Dios, Emmanuel, esté con vosotros.